A ver, 1, 2, 3, transmitiendo, ya, ahora sí. Esto no se trata de si soy más o menos inteligente, ¿ya? Ni si soy más o menos torpe. Las personas muy inteligentes sin Cristo han desarrollado cosas muy feas, ¿ya? Y han usado sus conocimientos para regarla. ¿Y hay página? Capítulo 11 hoy día. No sé qué página. ¿Capítulo 11? Sí. ¿Qué le digo? Y hay uno que tenga conocimiento de Dios. Sus actitudes también. Sí, ¿por qué? Porque revelan que no conocen al Señor realmente. Mire, 11. capítulo 11, Página 92. página 92, ya. Capítulo 11, página 92. Les voy a robar un libro. Aquí está. No, yo creo que bonito. Oh, sí, puedo hacerlo acá. Estamos estudiando este libro, ¿ya? En este caso es el capítulo número 11. Gracias. Tenía que hacer la publicidad. Vamos por acá, sigue la camarita. Bien. El capítulo 11, pero primero quiero hacer un resumen de algo que es muy relevante. ¿Cómo Israel entra a la relación con Dios? Lo voy a decir, voy a darle una pista más. Como están poniendo atención las tres damas, ¿cuál fue la pregunta? Perdón. Polita, es que me anda doliendo el ojo. Ya. Repítala de nuevo, por favor. Hice la pregunta, ¿no? ¿Qué dijo? Dime, yo te veo. Ya, mira, ¿cómo Israel entra en una relación de pacto con Dios? ¿Cuándo? Cuando regresó Moisés de allá de donde andaba, se le concedió volver. ¿Cuándo? ¿Cuándo entró Israel en una relación de pacto? Está contestando porque tiene boca, pero no está contestando la verdad. Un resumen de lo que hemos visto. Ya. ¿Cuándo, cómo entró Israel? Fíjense, escuchen la pregunta, porque en la pregunta está la respuesta. ¿Cómo Israel entró en una relación? ¿Cuándo? ¿En qué momento Israel entró en una relación de pacto con Dios? Cuando hizo el pacto. ¿Se dan cuenta? Estaba obvio ahí. Ahí estaba. Cuando hizo el pacto. ¿Cuál era la pregunta que hice? ¿Cuándo Israel entró a una relación de pacto? Cuando hizo el pacto Dios con Israel. Y ahí otra vez cabe la pregunta. ¿Cuándo Dios hizo el pacto? ¿En qué momento Dios hizo el pacto con Israel? ¿En qué momento Dios hizo el pacto con Israel? Y esto debiera ser así como, porque es como una pregunta de ¿cuándo fue la independencia de México? ¿O cuándo fue el grito? ¿Ya? Que no sé cuál es el grito, pero no importa. Así debiera aparecer así en nuestra cabeza. ¿Cuándo fue que Dios hizo el pacto con Israel? Fue el 18. ¿De qué? De septiembre. Oiga lo que dijo su esposa, que el 18 de septiembre. Por supuesto. Este dijo que el 15. No, pero es que él está diciendo de México. ¿Cuándo fue el grito de México? Y en Chile fue el 18. El 15. Ya ves. Nosotros el 15, ustedes el 18. Ya, pero no estamos hablando del... No, está todo saliendo todo grabado, no te preocupes. Y hay un micrófono al lado tuyo. Ay, no. Sí. Lo levantamos súper Y también se está escuchando eso. Ya. espiritual ahí. La pregunta es, ¿cuándo Dios hizo un pacto con Israel? Es muy importante. ¿Por qué? Porque todo en el Nuevo Testamento tiene que ver con el nuevo pacto. Testamento significa pacto inclusive. Entonces, en concepto de nuevo pacto es que hay un antiguo pacto. Y la pregunta sencilla, simple es, ¿cuándo Dios hizo el pacto con Israel? ¿Cuándo hizo el pacto? ¿Cuándo? ¿Dónde?
¿Dónde lo leen? Cuando en Éxodo, ¿no? ¿En Éxodo qué capítulo? No me sé. Ya, es importante que se lo sepan. ¿Cuántos meses tiene el año? 12. 12. Ya, multipliquemos por los 2 testamentos que hay. Antiguo y Nuevo Testamento tenemos 24. Ya, esta es una regla mnemotécnica para que se acuerden. Éxodo 24. Ya, Éxodo 24 aparece, ¿qué aparece? El antiguo pacto establecido entre Dios e Israel. Entonces, a la pregunta de cuándo Israel, fíjense, pasa a ser el pueblo de Dios, el pueblo del pacto. ¿Cuándo Israel pasa a ser el pueblo del pacto? Cuando hacen el pacto. ¿Y eso dónde lo encontramos? En Éxodo 24. ¿Ya? ¿Y cómo se estableció? Con un sacrificio que ahí le llaman de paz, y que se utilizó este sacrificio de paz para llevar a cabo un pacto entre Dios e Israel. Éxodo 24, ¿qué? 24. ¿No más? Todo el capítulo 24 es el relato del pacto que Dios realiza con Israel. Y entonces, a la pregunta de ¿cuándo Israel pasa a ser el pueblo del pacto? Éxodo capítulo 24 es la respuesta. Israel y Dios, o Dios hace un pacto con Israel. ¿Ya? Es muy, 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 muy importante. Si no entienden, si no se acuerdan, si no comprenden esta idea, mucho de lo que es el Nuevo Testamento no lo vamos a entender. ¿Por qué? Porque después Cristo habla de que hay un nuevo pacto. En realidad Jeremías habla que Dios va a hacer un nuevo pacto en Jeremías 31. Y Cristo, tanto en Mateo como en Marcos como en Lucas, y después lo replica Pablo en Primera de Corintios, dice, esta es la sangre del nuevo pacto. Entonces, Dios hace un nuevo pacto y da por viejo el antiguo. Ya no sirve más. Es como cuando yo voy a comprar un auto, ¿ya? Y usado, y me dicen, ok, y me dicen, ¿y el antiguo dueño? No, ya está borrado, ya está en el historial, pero el auto es completamente suyo. Y entonces le va a llegar un título con su nombre. Ok, ¿y el antiguo título? El antiguo título no sirve, no vale. ¿Ya? Pero ¿necesitamos tenerlo para la historia? Sí, lo necesitas saber por la historia, para saber a quién se lo compró, de quién es este caballero. Ok, entonces tengo el pacto que Dios hizo con Israel. ¿Cuándo fue? ¿Qué capítulo? ¿Qué libro? Éxodo 24. Ok, ahí comienza a ser Israel el pueblo del pacto. Ok, luego, esto es importante, si no entienden esto, no vamos a entender muy poco de la Biblia, ¿ya? Porque ahí dice, Moisés toma la sangre y dice, esta es la sangre del pacto que Dios ha hecho con ustedes, ¿ya? Y luego Cristo, replicando ello, dice, esta es la sangre del nuevo pacto, ¿ya? ¿Estamos? Hay un antiguo pacto, Moisés mata o manda a matar unos animales, los degollan, toma la sangre y lo esparce sobre la gente y lo esparce sobre el altar y dice, esta es la sangre del pacto. ¿Ya? ¿Por qué? Cuando se hacía un pacto de esa característica, se hacía con sangre. Luego, como era un sacrificio de paz, era una invitación a un asado. Y había comida y había
bebestibles, era un asado en todo el sentido de la palabra. Entonces, los mismos animales que se utilizaron con la sangre para esparcirla, para firmar el pacto entre Dios e Israel, luego se ha utilizado para comerlo. Hay un asado. Y eso es, en esencia, como debemos entender la palabra sacrificio de paz. Cuando habla de sacrificio, la palabra es en hebreo sebá. Y particularmente cuando es de paz, es sebá selamín. ¿Qué importa esto? Importa porque esta palabrita sebá implica que vamos a comer. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, este es un sacrificio ¿de qué tipo? De paz que fue utilizado para hacer un pacto. ¿Estamos claros? La pregunta era simple. ¿Cuándo Israel pasó a formar parte o ser parte del pueblo del pacto? Éxodo 24, sacrificio de pacto. Ok. Y luego del pacto se requieren algunas cosas. Se requiere un sacerdocio y se requiere un santuario. Si hay un pacto en la Biblia, hay necesidad de un sacerdocio y de un santuario. ¿Ya? Ok, esta sangre que se derrama acá, ¿era para castigar a alguien o a razón del castigo? Es una pregunta con pillería, con eso. Una pregunta que no se responde claramente porque es simple. En Éxodo 24, la sangre es para unir. ¿Qué estamos haciendo? Un pacto. ¿Y qué es un pacto? Básicamente lo podemos entender como cuando hacemos un matrimonio. ¿Ya? Cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio, es un símbolo del pacto entre Dios y su pueblo. Y la sangre en Éxodo 24 es unión. Firma para unir. Y obedecer. Por supuesto, fidelidad mutua. ¿Ya? Dios promete ser fiel porque Él es fiel, pero particularmente esa fidelidad se va a manifestar en especial con Israel. E Israel promete fidelidad. ¿Ya? La fidelidad mutua. Entonces, hay una unión entre Israel y Dios por este pacto. Y en Éxodo 24, lo que es la sangre manifiesta es señal de unidad, ¿ya? De vínculo. Entonces, después de Éxodo 24, cuando tengo el pueblo del pacto, necesito un sacerdocio, necesito un santuario. El santuario particularmente va a haber un lugar especial. En el santuario va a haber un lugar especial que en Éxodo 25, fíjense cómo saltamos de Éxodo 24 a Éxodo 25, le llama un lugar de encuentro, lo voy a llamar de esa manera, un lugar donde Dios se daba a conocer. ¿Ya? ¿A quién? A Moisés. ¿Se acuerdan que lo leímos hace un par de domingos atrás? Moisés, Dios le dice, vas a hacer un propiciatorio. El propiciatorio es la tapa del arca. Y desde ese lugar yo me voy a dar a conocer a ti. Desde el propiciatorio es el lugar de encuentro. Y ahí vamos a decir esto. Entonces, el propiciatorio, ¿qué era el propiciatorio, dije? La tapa de... Tabernáculo. La tapa del tabernáculo, por ahí anda, pero está en el tabernáculo. La tapa de... Les regalé a 2 personas esa tapa de... En una cajita de madera recubierta de oro. Adentro estaba
las tablas de la ley, en las tablas de la ley estaba la rama de Aarón que va a reverdecer. No, todavía no reverdece porque estamos construyéndola, ¿ya? Y el maná, ¿ya? Después cuando se pone verde, la meten dentro. Pero bueno, el arca del pacto, no el arca de Noé, el arca del pacto, una cajita de madera recubierta con oro, tenía una tapa, esa tapa se llamaba propiciatorio. Propiciatorio en inglés se traduce como mercy seat, y en español mercy seat se traduce como asiento de misericordia. ¿Ya? Ok, ese propiciatorio era el lugar de encuentro entre Dios y Moisés, donde Dios se revelaba. ¿Ya? Ok, pero además habían otros dos lugares de encuentro. Los voy a llamar de esa manera, dos lugares de encuentro más. Uno que es el altar de bronce y otro es el altar de oro. El altar de bronce también era un lugar de encuentro. Y acá es importante, el altar de bronce también es un lugar de encuentro. ¿Pero con quién? Con la gente del pueblo. ¿Ya? Tres muebles importantes. Altar de bronce, altar de oro, propiciatorio. Y el altar de oro también era un lugar de encuentro. ¿Pero con quién? Con el sacerdote. Entonces, habían tres lugares de encuentro, dependiendo cuál era su función. El propiciatorio era el lugar de encuentro inicialmente Moisés, pero después pasó a ser el lugar de encuentro con el sumo sacerdote. ¿Ya? ¿Estamos claros con lo que estoy diciendo? Entonces, cuando Israel pasa a ser parte o pasa a ser el pueblo del pacto. ¿Escucho? Éxodo 24. ¿Con qué hecho? ¿Con qué suceso? ¿Qué marca el momento en que Israel pasa a ser el pueblo del pacto? La sangre del sacrificio de paz. ¿Ya? Que se utilizó para el pacto. En el momento de la sangre. ¿Ya? Es importante eso. Entonces, pero este pacto implicaba que tenía que haber un sacerdocio y tenía que haber un santuario. Y en el santuario habían varios muebles, pero tres eran muy importantes porque esos tres eran los lugares de encuentro. El primero, más importante, es el lugar de encuentro, que lo encontramos como es descrito por primera vez en Éxodo 25, es el arca del pacto con la tapita, que es el propiciatorio. ¿Ya? Y ahí después era el lugar de encuentro con el sumo sacerdote. Después, en el lugar intermedio, en el lugar santo, había otro mueble que también era el lugar de encuentro, y el altar de oro. El altar de oro era un incensario donde se echaba incienso y se llenaba de humo. Y otro lugar de encuentro, pero para el pueblo común, era el altar de bronce. Tres lugares de encuentro. ¿Ya? Ok. Entonces, aquí importa algo. ¿La sangre para qué era? En Éxodo 24. Pacto. Pacto, vínculo, unión. ¿Ya? Éxodo 24. Ok. Entonces, cuando hablemos de la sangre, vamos a pensar de inmediato del pacto. Así. Es como cuando tú tienes el anillo que se me perdió a mí, el matrimonio. ¿Ya? Algunos lo votaron, otros lo mandaron a México, pero bueno, independiente de todo. No, yo el mío lo di. Sí, lo dio. Sí, se lo di al otro hijo que se casó. Ok. Que tenía. Ok. El anillo del pacto, uno dice, este es, mi matrimonio, es para que recuerde. Bueno,
El asunto es que cuando hablemos de la sangre, vamos de inmediato a pensar en qué, en el pacto. Así, sangre, pacto. Ok. Entonces, cuando hablamos del pacto, hablamos de la unión, hablamos del vínculo, y todo esto está encerrado en la fidelidad mutua. ¿Ya? Acá tengo el pacto. Sangre, pacto. Unión, vínculo, fidelidad mutua. Ok. Pero, fíjense, Dios me pidió que hiciéramos un santuario. Y en ese santuario había 3 lugares de encuentro que dije, pero uno ahora vamos a centrarnos en uno. Tengo el santuario y tengo los sacerdotes que tienen que ser ordenados como tales. ¿Ya? Entonces tengo que tener los sacerdotes para esto. Vamos a Levítico 9:24. Fíjense lo que sucede ahí. En Levítico 9, ahora ya tenemos el pueblo del pacto. Ya tenemos el santuario. Necesitamos los sacerdotes. Y aquí es la primera vez primerísima vez que se usa el altar para hacer algo. ¿Ya? Es la primera vez que los sacerdotes, esa es la expresión correcta, porque Moisés ya lo había usado anteriormente, pero la primera vez que usan el lugar como la inauguración con todos los integrantes, pero por el dueño de casa, que sería el sumo sacerdote, es en Levítico 9. ¿Levítico 9? Todavía, espérense. Entonces, la primera vez que utilizan la casa nueva, los que la iban a ocupar, es Levítico 9. En Levítico 8, quien menciona ahí, es Moisés quien la usa. Pero todavía no pasan el testimonio. Cuando hay una carrera de posta, la vara que pasa a la gente se llama testimonio. Entonces, cuando van en la carrera, pasan el testimonio y el otro sigue corriendo. Bueno, en este momento Moisés está haciendo, pero ahora va a ser Aarón por primera vez el que va a asumir la tarea. Y ponen los animales, hacen los holocaustos y hacen todo encima. Y fíjense lo que dice Levítico 9:24. ¿Qué dice Levítico 9:24? Fuerte. Dice, y salió fuego delante de Jehová, consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Ok. Y acá, ¿qué aparece? Aparece el fuego. ¿Ya? Ya tenemos la sangre y ahora aparece el fuego. Pero ¿qué aparece además? Que quien enciende es Dios. Y ese fuego es aceptación. Si yo llevo esta es la primera vez que llevo una ofrenda, lo pongo encima, es un holocausto. El holocausto no se llama Sebá holocausto, solamente se llama holocausto. No tiene el primer nombre Sebá. Al holocausto no se le llama Sebá. ¿Por qué? Porque la palabra Sebá significa nos vamos a comer, una comida entre todos. Y en el holocausto nadie come. Es todo consumido en el altar. Fíjense, yo pongo el holocausto, primera vez que estoy haciendo este trabajo, lo pongo encima y no sé si Dios lo va a aprobar. ¿Cómo sé que lo aprobó? Descendió fuego del cielo, de la presencia de Dios, donde estaba ahí mismo, no del cielo. Salió fuego de la presencia del Señor, consumió el holocausto. Ok, ¿quién encendió el fuego? Dios mismo. Pero ahora, este fuego, si la sangre era unión, ahora este fuego es aceptación.
Pero no siempre la sangre es unión, no siempre el fuego es aceptación. ¿Ya? Tenemos que ver el contexto. En este caso es la primera vez que yo le llevo a Dios una ofrenda. ¿Cómo yo sé que Dios la va a aceptar? ¿Cómo supimos que Dios la aceptó? Salió fuego. Aceptó la ofrenda. La aceptó. Lo hicimos bien. Ok. Pero, y aquí tenemos que pensar en esto. El que enciende el fuego es el Señor. Fíjense ahora en Levítico capítulo 6, versículos 12 y 13. 6, 12. Y 13. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Ok, esa es la tarea del sacerdote. ¿Qué hacía? No se podía apagar el fuego. ¿Quién lo había encendido? Dios. ¿Y yo qué tenía que hacer? ¿Y si ustedes fueran los sacerdotes, qué tenían que hacer? Poner leña. Ok, y acá una imagen preciosa respecto a nuestra vida. Dios ha hecho de ti un altar y encendió el fuego. Y tú tienes que poner leña. No permitir que se apague el fuego. En realidad el fuego en nuestro interior nunca se va a apagar, pero a veces está con una chispita ahí humeando solamente. Pero no, tú tienes que echarle leña a ese fuego, ¿ya? Para que el Señor haga lo que tiene que hacer en tu vida, ¿ya? Tenemos que arder para nuestro Dios. Ok, fíjense, ahí el fuego tampoco es juicio, es adoración, ¿ya? No todo fuego es juicio, no todo fuego es adoración, no todo fuego es aceptación. Tenemos que ver el contexto de lo que aparece. Entonces, en este caso es adoración. ¿Y el fuego quién lo había encendido? Dios. Ok, fíjate, pasamos del pacto hecho por la sangre que nos habla de aceptación al fuego. ¿Ya? Perdón, la sangre nos habla de vínculo, de unión, de fidelidad. Y el fuego nos habla de aceptación. Esto es fuego. Esta es nuestra vida. ¿Ya? Del pacto al fuego. ¿Ya? La sangre al fuego. Ok. Acá hay una escalera. Y acá tenemos el holocausto. El capítulo 1 de Levítico. Primero, no sé cuál es el otro lado. Desde este lado. No. Qué malo. Ya. Sangre es vínculo. Hay una unión entre Dios e Israel. Un nuevo pacto. Perdón. Es el antiguo pacto. ¿Ya? El antiguo pacto. Sale fuego del cielo. Dios acepta el holocausto. ¿Ya? Y eso lo vemos en Levítico 9:24. Y en Levítico capítulo 6, versículos 12 y 13 nos dice que ese fuego encendido por Dios mismo tiene que ser alimentado y tiene que estar siempre encendido. ¿Ya? Y eso nos habla cuando salió fuego del cielo y de aceptación.
Aceptación. ¿Qué es lo que le escribí arriba? Abajo dice fuego, pero arriba. Aceptación. Aceptación. ¿Está claro? ¿Está claro? Ya. Entonces, no me estás siguiendo. Ya. Lo que pasa es que esta cosa me sigue, pero ahora le hice algo. A ver. No, no me sigue. A ver. Ah, se le apagó. No me quiere ya. Ya. Sí. Entonces, pacto con sangre, vínculo. El fuego, en el holocausto, aceptación. Pero ya hay que hacer claramente. No siempre fuego es aceptación. No siempre juicio. No siempre es adoración. Hay que ver el contexto. En este contexto, adoración, aceptación. En el contexto de estar alimentando siempre el fuego, adoración. ¿Ya? Ahora, fíjate, en Levítico, cuando vimos capítulo 9, decía que a Aarón presentó el holocausto y salió fuego del cielo. Ok. Y así, pensemos, Levítico capítulo 1 no es el comienzo, es el final. ¿Ya? ¿Estamos? Ya, pero yo quiero de nuevo presentar una ofrenda al Señor, un holocausto. Yo como pueblo, gente del pueblo, no soy ni sacerdote, ni rey, ni líder, ni nada. Y entonces lo primero que me preguntan, me van a decir, pero ¿usted está limpio? Mira, el otro día, no sé realmente, no estoy seguro. A lo mejor sí, a lo mejor no. Entonces si eres del pueblo, tienes algunas opciones si tú eres del pueblo. Vamos a ver solamente la gente del pueblo. Tienes 3 opciones. En realidad, la primera puede dividirse en 2. Tú puedes traer una cabrita. O puedes traer una cordera. E insisto, cordera. De 1 año. Y entonces, pero espérate, ¿tú tienes problemas de relaciones interpersonales? ¿Te peleaste con un hermano o alguien? Sí, en realidad sí, no, me quedé con... Sí. En realidad hice algo que no debía. Entonces vamos a tener que hacer algo antes. Vamos a tener que hacer algo como que se llama restitución. Y vamos a hacer una sham. ¿Y qué te quedaste? Con un dinero del hermano Isidro. Ok, le vas a pagar el dinero y le vas a dar un 20% extra. Y acá, al templo, al tabernáculo, vas a traer un carnero. Que un carnero, básicamente, es una oveja macho de 2-3 años. Y la vamos a presentar y me voy a llevar un pedazo de carne. No, el carnero es para el sacerdote. ¿Y por qué? Si tú tenías una deuda con él, pero también tienes una deuda con Dios. Y tienes que asumir las deudas. Entonces, lo primero en esta escalera que tienes que hacer, el primer peldaño, Hashem, tienes que restituir. ¿Ya? Ok, pero si también yo usé algo que era de Dios, por ejemplo, me comí los diezmos en el caso de Israel, ¿ya? O las ovejitas, no, acuérdense, en el Antiguo Testamento eran 4 cosas para el diezmo: los granos, los animales que pastan, el vino y el aceite, ¿ya? Pero saqué aceite y ocupé el aceite, y mi señora lo ocupó para hacer unos fritos y nos quedamos con el aceite. Entonces, ocupé algo que era para Dios en algo personal. Ok, tienes que hacer una sham. ¿Ya? ¿Qué es la sham? Tienes que agarrar el aceite que debías conseguirlo de alguna manera, traerlo
y dar un 20% más. ¿Ya? O bien lo traes en dinero ahí, pero con el 20% extra. ¿Ya? O sea, eran 100 litros de aceite, yo me lo gasté todo, o 10 litros, no importa. Pero ¿y cuánto vale el litro hoy día? Vale tanto. Bueno, los 10 litros trae el dinero más el 20%. Ok, pero además traes un carnero. Ok, entonces el Asham era cuando yo le debía al hermano, pero además cuando yo hacía uso de algo que era para Dios en términos personales. ¿Ya? Eso era Asham. Primer peldaño de la escalera. Ok, ¿hasta dónde quiero llegar? Al holocausto. ¿Y qué es el holocausto? Adoración, aceptación, gozo, ¿ya? Todo eso, ¿ya? Así como vamos a gozarnos adorando al Señor, ¿ya? Eso era el holocausto. Ok, pero hasta la Sham, primer peldaño. Segundo peldaño, el Hatá. Tampoco se llama sacrificio. ¿Por qué? Porque el sacrificio significa comer. Se va. No se llama sacrificio, se llama Hatá. Lamentablemente en nuestras Biblias tenemos sacrificio sacrificio por el pecado. Pero en realidad el Hatá es esencialmente una ofrenda de purificación. Eso es Hatá. Yo traigo un animal para que me purifique el lugar de encuentro. ¿Cuántos lugares de encuentro habían? 3. ¿Cuáles eran? Altar de bronce, altar de oro y el propiciatorio. Pero, ¿cuál era mi lugar de encuentro? Si yo soy del pueblo, mi lugar de encuentro era el altar de bronce. Pero si yo era sacerdote, mi lugar de encuentro era el altar de oro. Pero si yo era sumo sacerdote, mi lugar de encuentro, el propiciatorio. Ya, entonces, pero yo soy de pueblo. Entonces, ahora, si tú eres de pueblo, ya hiciste la Sham, ya restituiste lo que tenías que restituir. También se presentaba una Sham cuando se había profanación de algo. ¿Ya? Esta palabra es importante, profanación. Porque cuando Adán y Eva pecaron, profanaron los cielos. ¿Ya? Y entonces el ser humano profanó el cielo. Ya, pero ese es un tema grande. Solo vamos al Hatá ahora. Entonces tengo el Hatá, yo soy una persona común y tengo la opción de presentar un cordero. ¿Está bien dicho cordero? Sí. ¿Está bien? A ver, vuelvo. Soy una persona común. Tuve un problema de lepra. Ok, bien, se dio cuenta, ya. Una cordera de 1 año o una cabrita de 1 año. Ok. Pero si no tengo dinero, acabo de dar a luz. ¿Ya? Y la María Virgen hace esto y lo describe en la Biblia. La María Virgen no tenía dinero. Entonces le dijeron, ¿sabes qué? Hay que presentar, le dijeron a ella, hay que presentar un holocausto y además un Hatá. Y para el holocausto tiene que ser un cordero. Y para el Hatá te aceptamos una paloma. Pero dijo, no tengo cordero. Ya no te preocupes, cambiamos el holocausto por también una paloma y el Hatá también la paloma, si ya lo dijimos. Ok, y entonces, ¿qué estoy diciendo? Que si no tengo dinero, puedo hacer también mi Hatá. ¿Qué es el Hatá? La limpieza o purificación del lugar de encuentro. Eso es el Hatá. Entonces, lo puedo hacer con paloma. Ok, pero tampoco tengo paloma. Entonces tráeme 1 kilo de harina. ¿Ya? Con la harina, igual. ¿Y cómo lo van a hacer? No te preocupes. Si Dios dijo, si tienes cordero, cabrita, o si no, no tienes paloma, si no tienes harina.
Ok, ¿y cómo hacemos con la harina? Hacemos casi lo mismo que con la sangre, le echamos y tú quedas limpio. El lugar de encuentro entre tú y Dios está limpio a razón de tu pecado. Ya, entonces aquí viene una segunda escalera. Ok. Esta tercera escalera es opcional, pero aquí aparece la palabra se va. ¿Y qué es un se va? ¿Se acuerdan cuando el hijo pródigo regresa a casa? Matan un cordero y hacen un asado. Es un se va. ¿Ya? Entonces, hicieron el se va, hicieron una comida, ¿ya? Y aquí participa Dios, participa el sacerdote y el oferente. Ok. Y la Pascua también es un asunto de se va, porque se come. Pero si es que yo no hice el Hasham, si yo no hice el Hatá, es como una escalerita. Primero este peldaño, segundo este peldaño. No puedo hacer esto. ¿Ya? Y entonces, después de haber hecho el Seba, yo puedo decir, me gocé con mi gente. Y finalmente llegamos al último, donde digo, Señor, tú has sido tan bueno. Todo es para ti. Y traigo mi holocausto. Pero no hay nada para mí. No, es para mi Dios. Porque Él es mi Señor. Y todo se lo entrego a Él. Es mi holocausto. Ok. Pero a este no se le llama seba o sacrificio. A este no se le llama seba o sacrificio. A este tampoco se le llama seba ni sacrificio. Solamente a este. ¿Ya? Porque participamos, comemos. Pero acá en el holocausto es celebración con el dueño de la casa. ¿Ya? Porque él me invitó a su casa. Y yo vengo a celebrarlo a él. No lo vengo a invitar para que venga y me bendiga. No. Yo le traigo todo lo que le traigo porque él ya me bendijo. Y Levítico capítulo 1 es esto. ¿Ya? Pero solo se entiende con toda esta explicación. Pastor, pero también podemos ver que no había, por decir, no había pretexto para no presentarse. La pobreza, o que no tengo. No. Y lo mismo es ahora, no podemos decir, no, soy puro, no puedo, no. No. ¿Por qué? Porque todo esto, ¿eres parte del pacto? Sí. Ya. Ahora, así en resumen, lo voy a cortar esta parte para compartírselo después. El Hasham es Jesucristo hecho hombre, viviendo una vida perfecta, siendo tentado, probado y toda su vida, sin embargo, no pecó. El hombre perfecto se presenta ante Dios en toda su vida y muere perfecto. Eso es Hasham. Ok, el Hatá es después de su resurrección, porque después de su resurrección Él es hecho sacerdote en el momento de su resurrección. Y Él purifica nuestras conciencias, nuestras vidas, porque Él ha resucitado y Él es rey. ¿Ya? Él inclusive como ser humano perfecto entra en los cielos y es restituido lo que había sido profanado. Ya el hombre habita con Dios en Cristo. Eso es Hatá. La comida, el Seba, Shelamín, es lo que celebramos en la cena del Señor. Celebramos a Cristo y su triunfo. Y finalmente, cuando nos presentaremos delante de su presencia, como Apocalipsis 5, podemos contemplar la belleza de nuestro Dios, de su Hijo Jesucristo, y Él es nuestro holocausto eterno. ¿Ya? Por eso es importante entender esto.
que el Evangelio es que Jesús es el Cristo, murió por nuestros pecados y que resucitó, Él es Rey, conforme a las Escrituras. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo dice en Lucas, cuando está en camino de Maús y después cuando se encuentra con otros discípulos, le dice, y les habló y les abrió entendimiento y poder comprender lo que estaba escrito en la ley de Moisés respecto a él? Bueno, aquí está. Terminamos las transmisiones, hermanos. Bendiciones.